Buenas noches, aquí en Cadena Nacional estoy yo, pero le mandamos un fuerte abrazo y un beso a Victoria Walsh, que está en una semana de vacaciones. Mientras tanto estaré yo compartiendo con todos ustedes y seguiremos conversando respecto de esos temas que tanto nos interesan. En mis manos tengo este libro. Se llama Abandonados, vida y muerte al interior del Sename. Vamos a estar hablando respecto de esto y también acerca de la trágica muerte de la niña Lisette Villa, que en estos 2 días ha sido su juicio después de 5 años. ¿Con quién vamos a estar hablando? Precisamente con la autora, Carolina Rojas. ¿Cómo estás? Hola, bien, y muchas gracias por la invitación. Mira, queremos conversar precisamente porque aquí en este libro tú remarcas y recalcas varios hechos de los cuales, gracias, por decirlo de alguna forma, a Lisette, es que todos los ojos se han puesto y se han volcado en el Sename. Claro, yo creo que estos días son súper importantes, ¿no es cierto? Vamos avanzando un poco hacia el fin, después de 5 años, de ese 11 de abril del 2016, que nos recuerda muchas cosas, pero particularmente que con su caso, de alguna manera, se visibilizó lo que estaba pasando en estos centros de administración directa, o CREAT, digamos, ¿no es cierto?, donde se denuncian torturas, castigos, entre tantas otras cosas que conocemos de informes lapidarios que han seguido con el tiempo. Así que esperemos que esta vez haya un cierre, digamos, ¿no? Y estamos atentos también a ver lo que pasa con esto, digamos. Y cuéntanos un poco, Carolina, porque me imagino que tú debes estar más a caballo con el tema respecto de lo que ha sido el juicio de Lisette Villa. ¿Cómo lo has seguido tú? ¿Cómo has encontrado que se ha llevado el caso? O sea, el caso yo creo que ha estado en un abandono total, ¿no es cierto? También tenemos que recordar que hace algún tiempo, que también estuvimos hablando de eso en este programa, un poco para poner en contexto a quienes nos están viendo, este tema de Sename tiene que ver un poco con los CREAT, ahora se están cerrando, digamos, ¿no? Si bien recordemos... hablemos que los CREAT son los centros de reparación especializada en administración directa, sí, claro, que vienen y se desprenden del Sename. Sí, claro, son 247 los centros que corresponden a organismos privados. ¿Ya? Y 12 son solamente centros de administración directa, como para poner un poco en contexto. Entonces estos son, claro, los privados. No. Los 247 ¿ya? son las residencias, en particular son 247, pertenecen a organismos colaboradores de Sename. Y perfecto, los centros de administración directa son 12, y con eso ponemos un poco a la gente en la proporción de lo que implica todo esto. Entonces, claro, estos centros de administración directa se han ido cerrando, digamos, ¿no? Ajá. Pero justamente los niños que pasaron por Galvarino estaban en este centro que hace poco fue denunciado por los gritos que se escucharon en el centro de Carlos Antunes. Entonces, quiero devolverme a eso porque lo que sigue pasando, en el fondo, por mucho de que este caso encuentre un cierre, digamos, los niños que pasaron por ahí hoy están sufriendo, digamos, las mismas cosas. Recordemos que está esa palabra que fue contención, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurrió, digamos, con Lisette sigue ocurriendo. Eso quería ponerlo primero como en contexto. Y el contexto a mí me gustaría también, de repente, hablar un poco del caso de Lisette Villa. Si bien esto ocurrió, como bien tú dijiste, hace 5 años atrás, hoy recién está tomando el tema en la palestra, y es efectivamente cuando pusieron un castigo, por así decirlo, a una niña de 11 años que le costó la vida. Claro, eso es un capítulo que sale en el libro. Sobre Lisette yo creo que es el más difícil de reportear por lo doloroso, por lo que se conoce, digamos, también de ese caso. Hoy en el juicio lo que se está buscando en el fondo, ¿no es cierto?, es imputar, digamos, ¿no es cierto?, a las formalizadas que fueron las 2 cuidadoras. Un poco, ¿qué era lo que ocurría? Creo que el fin de semana iba a recibir la visita de sus familiares, no llegaron, ella se desesperó. Cuéntanos un poco tú de cómo se dio el hecho, cuáles fueron, digamos, las responsabilidades que tuvieron a las personas a cargo. Claro, lo que pasa es que justamente eso que te estaba contando, estas 2 cuidadoras en ese tiempo, ¿no es cierto?, en el 2016, lo primero que pasa, recordemos que también aparece Marcela Labraña diciendo que, ¿no es cierto?, se había descompensado Lisette. La verdad es que ella tenía varios problemas, y hay un informe incluso de Cabas en ese tiempo que habla que ella estaba sobremedicada, digamos, ¿no? Y estas contenciones ocurrían a todos los niños, digamos. Lo que hace justamente este caso es revelar eso, y se revela a través también de una amiga de ella, que vamos a poner la inicial M, quien es quien ve todo. Si no hubiese sido por su testimonio, yo creo que todavía no se sabría, digamos, la verdad de lo que pasó. Y ese día lo que pasó, digamos, ¿no es cierto?, es que Tiario Yarse y con Fritz, que
que son las educadoras de trato directo, que se llaman las tías o las ETD, ¿no es cierto? Que están a cargo de los niños, a cuidado de ellos, y hoy día, ¿no es cierto?, pueden enfrentar hasta 7 años de cárcel, digamos. La contuvieron ese día, digamos, boca abajo, ¿no es cierto?, todo lo que ya conocemos respecto de lo que pasó, que fue terrible, que Lisette en algún momento imploró porque esta contención parara, digamos, ¿no? Y finalmente, esta contención, dejémoslo claro, termina no fue una contención con de cariño, no fue una contención de un abrazo, sino fue una contención más bien de imponer la fuerza por sobre un menor. Claro, lo que hacían en ese tiempo, lo que revela justamente este caso, es que en el CREAT Galvarino las contenciones eran algo habitual y no son solo estas 2 cuidadoras, sino que era de todos los cuidadores, digamos así, los niños, y que Lisette no era la única niña que sufría esta especie como de tortura, digamos, ¿no? La contención, este abrazo del oso que hablaban, ¿no es cierto? Pero otras contenciones sucedían enrollando a los niños en frazadas o en alfombra. En los 17 tomos o más que hay hoy de la investigación, se habla de que muchos niños además sufrían esto como castigo, digamos, y estaban tan acostumbrados y habían normalizado esta situación que muchos niños se contenían y jugaban a contenerse, digamos. Entre ellos. Claro, entre ellos. Entonces, cualquier situación, digamos, ¿no es cierto?, de descompensación, entre comillas, digamos que los niños también dentro de un centro como este se descompensan producto de la violencia que hay impresa ya de mucho tiempo, digamos, ¿no? Sucedía con mucha naturalidad, sucedía siempre, digamos, no estaba normalizado. Y eso también aparece justamente cuando hay una testigo, que es de Cáritas, quien dice que muchas veces llegaba a hacer actividades de voluntariado y encontraba a los niños llorando porque habían sufrido contenciones, y una vez, muchas veces, vio a Lisette en una esquina, enrollada en una alfombra, por ejemplo, y que los tíos le pasaban por encima, tío entre comillas, digo, ¿no? Y así de normalizado estaba, ¿no?, el sufrimiento. Entonces, que los niños experimentaban producto de esto. Es que a mí, lo primero que me surge es, si ya esto lo habían visto otras personas, estas evidencias existen, ¿por qué recién con el caso de Lisette? ¿Por qué recién, hace 5 años, cuando ya Lisette pierde la vida, es que ponemos y centramos los ojos quizás en este maltrato que no es un secreto, más bien un secreto a voces, por así decirlo, que ocurre en el Sename? Yo lo que creo, investigando el tema, digamos, también como lo han investigado así otros periodistas, es que esto siempre pasa como una suerte de déjà vu, digamos, ¿no? O sea, nosotros podemos ver, como te decía hace algún momento, que se habla de la contención y del maltrato que recibían estos niños, digamos que rayaban la tortura, y vuelve a suceder hoy, hace meses atrás, digamos, con niños que pasaron en el CREAT Galvarino, que ahora están en una residencia familiar de Carlos Altune. Recordemos también que estas residencias familiares nuevas hoy se presentaron como una nueva modalidad, donde hay 15 niños, hay una plaza de 15 niños donde van a ser bien tratados, y pasa lo mismo que con Lisette, digamos, claro. Se repite la palabra contención. Es decir, se repite el mismo hecho a pesar de que ya sufrimos las consecuencias. En La Otra Diaria, es el medio que tú diriges, sacamos un contexto, sacamos un titular que quiero que lo desarrollemos y lo hablemos aquí en el programa. Dice: a 5 años del caso Lisette Villa, las muertes que siguen ocurriendo en el Sename. Y aquí te quiero preguntar, porque tengo otra duda respecto del Sename. Porque según lo que tengo entendido, el año pasado ya no se debería estar hablando más del Sename. Deberíamos estar hablando del Servicio de Protección de la Niñez. Claro. Pero no es así. O sea, yo creo que es el Sename con otro nombre. Y lo digo porque ya lo he explicado en otras entrevistas también, que justamente pusimos en contexto, ¿no es cierto?, que los CREAT eran tan poquitos respecto de los centros que pertenecen a privados, porque justamente aquí hay un tema de la subvención, que es el gran problema que ocurre hoy. Hablemos de que, ¿no es cierto?, los privados reciben una subvención del Estado, y esta subvención también se ha vuelto perversa, digamos. Entonces, lo que ocurre en Chile es que fácilmente se institucionaliza un niño, y también lo he dicho otras veces, se institucionaliza la infancia pobre o más desprotegida socialmente. Recordemos que también ocurren negligencias en los estratos altos, pero que también lo he dicho en otras ocasiones, quienes están encerrados son los niños pobres de este país. Entonces estamos entendiendo que todo esto es algo económico. Y también es parte de un negocio, digamos, que es una de las críticas que hizo el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, digamos, en el 2018, y todos los informes lapidarios que han sucedido después o antes, digamos, ¿no? Y esto tiene que ver que se institucionaliza al niño. Entonces, ese niño no se recibe solo una subvención porque ese niño esté institucionalizado,
sino también por programas a los que va. Por eso tienes niños sobreintervenidos, también como Lisette. Y en ese sentido lo que pasa, ¿no es cierto?, es que no hay ningún interés en sacar a ese niño de ese lugar ni que haya reunificación familiar. Entonces lo que ocurre es que en vez de tener un niño 6 meses en un centro, tú lo tienes desde los 2 años hasta los 18, que esos son los casos que salen en el libro. Después, Carolina, siempre me asalta la duda, porque si están buscando ser adoptados, digamos, por otra familia que le pueda dar el cariño, la contención, las necesidades básicas, está más que claro que a partir de los 3 años en adelante es muy difícil que un niño sea adoptado. ¿Qué ocurre con estos adolescentes? ¿Se pueden reinsertar en la sociedad? ¿Pueden ir al colegio? Yo soy súper poco optimista, lo que he visto ha sido todo lo contrario. En estos momentos recibí información de 3 niños que están en el CREAT y hoy están presos, digamos, porque el camino es CREAT, calle y la cárcel, digamos, ¿no? O imagínate que muchos psicólogos dicen que cuando tú separas a un niño de sus padres hay un apagón emocional. Acá hay un apagón de todos sus ciclos vitales. Entonces, cuando salen, la mayoría no se reintegra a la sociedad. Imagínate con esas características de encierro, ¿no es cierto?, que hay. Digamos, a mí me tocaba ver centros que supuestamente son semicerrados y están con púas. Claro. Entonces, son verdaderas cárceles para niños. Entonces, ¿tú qué puedes sacar de ahí, digamos, si no hay reunificación familiar, si no hay un trabajo con las familias, Es que te lo etcétera? pregunto porque lo primero que se me viene a la cabeza cuando tú me dices de esta reinserción o que terminan en la cárcel es la historia de Cristóbal Cabrera. Mal llamado el Cizarro, que en este minuto está en la cárcel a una edad adulto ya, y que sí pasó por todo lo que fue el Sename y víctima, lamentablemente, de lo que es el sistema. Entonces, ¿no hay una segunda vuelta para esto? Yo acabo de citar al Comité de los Derechos del Niño del informe que se hizo en el 2018 de la ONU, que habla que aquí ocurrieron violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas de este país. La única vez que ha ocurrido una denuncia de ese calibre fue durante la dictadura. Yo creo que, y también lo he dicho en otras ocasiones, esta es una de las heridas más profundas que ha ocurrido en Chile después de la dictadura. Por ende, lo que se necesita hoy es reparación. Reparación económica a todos esos niños, digamos, que han pasado por el CREAT. Recordemos que Cristóbal pasó por un CREAT, pasó por el CREAT Pudahuel, digamos, ¿no? Y esas historias son las que se repiten. A mí lo que me ha tocado ver son historias de vida devastadas, de familias devastadas, digamos, por la violencia institucional. No todas las madres son negligentes. Yo he visto casos que salen en el libro de madres que dejaron a sus hijos, digamos, al cuidado de una vecina, y su caso fue denunciado a Carabineros porque los niños estaban solos. Ese caso pasa a Tribunal de Familia y esos niños fueron separados de su seno familiar. Claro. O sea, ese tipo de injusticia también ocurre, digamos, ¿no?, que tiene que ver con un castigo a las cuidadoras también, porque a mí no me ha tocado hablar con padres en el libro, me ha tocado hablar solo con mujeres, digamos, con abuelas, con mamás, que no tienen una red de apoyo, digamos. Entonces, yo creo que aquí la crítica principal también es la sobreinstitucionalización, la sobrejudicialización de los casos, digamos. Pero lo que me parece raro también es que, a pesar de que uno ya conoce estos hechos, por ejemplo, tú en tu libro, y aquí yo lo dejé anotado, por la crueldad, porque, digamos, fue el primer caso, por así decirlo, y no debieron haber habido más. No debió haber existido el caso de Villa, no debió haber existido los 1000 casos posteriores a Lisette, que en el mismo medio que tú estás, en el cual tú diriges, lo comentaron. Por ejemplo, acá en el libro Abandonados tú hablas y abordas varios casos. El primero de ellos comienza con Daniel Ballestero, que fue el primer adolescente que murió con 18 puñaladas en el cuerpo. Él tenía 17 años. Claro. De ahí en adelante, entonces, estamos hablando de que ya está demostrado que la forma en la cual se está dirigiendo el Sename no es la más adecuada. Y me hago cargo cuando digo estas palabras. Y aquí es cuando te pido ayuda, Carolina, para que de cierta forma tú nos guíes. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a estos niños que se quieren reinsertar en la sociedad y sin el título que el Estado le está entregando, de cuando quieran ir a buscar trabajo, cuando quieran ir al colegio, decir Sename? Yo tomo las palabras, una frase que escuché a través de una feminista que decía, para cuidar a un niño no se necesita una familia, se necesita una aldea. Yo creo que todos somos un poco responsables de lo que ha pasado a nuestros ojos, pero tampoco me gusta relativizar como que la responsabilidad es de todo, porque aquí hay culpables con nombre y apellido, digamos, ¿no? Por eso hablábamos de que Sename también se ha convertido en un negocio. Sino
de alguna manera, si no existe esta ley de garantías por la que se ha venido peleando hace tiempo, que justamente lo que hace es poner en jaque, digamos, a esos organismos colaboradores que tienen estas residencias, que son las menos fiscalizadas, digamos, las que se pueden volver a repetir el plato, volver a acreditarse sin que nadie las fiscalice, y que en este momento están ocurriendo probablemente muchos abusos, digamos, esto no va a parar. Entonces aquí lo que tiene que empezar a cambiar, digamos, es dejar de institucionalizar a esos niños, ¿no es cierto? Y que el Sename deje de ser un negocio en que el Estado tiene una relación asimétrica, digamos, con esos privados, digamos. Entonces no puede fiscalizar de la manera que debería hacerlo. Y cuando ocurre esa fiscalización, por cierto, es una fiscalización bastante negligente. ¿Y quién debería fiscalizar? Aquí lo que tienen que fiscalizar son los jueces, y fiscalizaciones ocurren, digamos. No sé si tú recuerdas un caso que ocurrió en el sur, digamos, donde se habló de que los niños habían sido abusados, digamos, ¿no es cierto? Probablemente se acusó también a su directora como presunta responsable de esos, ¿no es cierto?, de esos abusos también. Y ahí lo que vi es que en ese informe, por ejemplo, había una jueza a visitar ese hogar, digamos, y había visto que de 22 niños que estaban de residentes, 17 habían sido dados susceptibles en adopción, digamos, ¿no? Entonces, cuando tú ves que ocurren ese tipo como de cosas aberrantes, digamos, ¿no? Lo mismo que tú me dices, que esté tan normalizado el tema del maltrato, digamos, ¿no? Que está como enquistado en los cimientos de Sename, ahí tú te das cuenta que esto tiene que cambiar de raíz. Y principalmente lo que aquí tiene que cambiar es esa fórmula de negocio. Es como lo que tú pusiste aquí, que se detiene en esas familias destruidas, en los traumas después del encierro, en las adopciones irregulares. Y ahí me quiero detener, porque es justamente lo que estabas hablando. ¿Cómo adopciones irregulares? Adopciones irregulares son cuando las familias no son notificadas, y muchas madres, por ejemplo, del caso Hualpén, digamos, de este centro que yo te hablo del sur, que pertenece, ¿sí?, es un organismo esta residencia pertenece a un organismo colaborador de Sename, porque justamente en esas residencias son donde más ocurren abusos, aparte de los CREAT, digamos, ¿no? Ya hablamos que son 12 que se están desarmando, sí. Y que estos otros son 247 residencias. El 90% de los niños está institucionalizado en esas residencias. ¿Y quiénes ganan aquí? Porque claramente los niños no son los que están ganando. ¿Quiénes son los que ganan? Porque tú hablabas del negocio, que hay un negocio. Claro, los organismos colaboradores de Sename, hay algunos que son bastante conocidos, digamos, ¿no? Podría estar aquí nombrando a varios, digamos. Y también lo que ocurre aquí es eso, ¿no? Que tiene que ver con estos programas, ¿no es cierto? Que además ellos están, además de estar en esta residencia, ellos están siendo intervenidos, ¿no es cierto? Y estas adopciones irregulares justamente ocurren en estos espacios, digamos, y también las víctimas se repiten las caras, se repiten las historias, digamos, ¿no? Siempre son madres, las carnes de cañón, digamos, son mujeres solas que no tienen una red de apoyo, que tienen hijos pequeños, digamos, que los pierden, digamos, tras una denuncia, qué sé yo. Y luego pasa su caso a tribunal de familia, ese niño después que lleva institucionalizado 3 o 5 años, digamos, su madre va perdiendo en la pista en la medida que va siendo castigada, que se le pide una serie de exigencias, digamos, para que pueda volver a su hijo, y muchas denuncias. Aparece un caso en el libro que van cortando las visitas, digamos, ¿no es cierto? Van acusándolas también de maltrato, etcétera. ¿Y qué pasa? Luego de 3, 4, 5 años dejan de ver a sus hijos, y sus hijos, muchos han sido, en estos casos que se denuncian, han sido sacados a países como Francia, digamos, ¿no? Y ahí hay una serie de mujeres que han transformado ese duelo en activismo, y hay muchas mujeres que hoy están en el sur agrupadas, digamos, dados de productos de estas adopciones irregulares que han denunciado durante muchos años, digamos, y Carolina, ¿no? ¿tú tienes algunos datos, digamos, de estos jueces que se repiten, de estos nombres que salen una y otra vez respecto de estas adopciones irregulares? Lo que yo creo es que ha pasado como un sistema también que viene desde la dictadura, digamos, ¿no? Eso ocurría mucho en el sur del país, digamos, hay el caso... Es decir, como que todo se gesta allá porque va a ser más callado. Claro, es que digamos también que el año en que se crea Sename es el 1979, digamos, eso nos dice mucho de lo que había, la mirada que había sobre la pobreza, digamos, ¿no? También. Entonces, desde ese tiempo empiezan a haber adopciones irregulares, hay muchas organizaciones, ¿no es cierto?, que están logrando que se reunifiquen esas familias. Por ejemplo, hay casos de residencias en el sur donde muchos niños mapuches fueron sacados a Europa, y eso es justamente lo que a mí me llama la atención, que son esos mismos lugares, en esas mismas residencias que se nombran durante la dictadura, digamos, que hoy también están siendo nombradas. También hay algo muy doloroso que ocurre, digamos, con el tema de Sename.
que es transgeneracional. Me ha tocado encontrarme con 3 generaciones institucionalizadas, abuelas que estuvieron en Sename, mamás que estuvieron en Sename y ahora sus niños pequeños están en Sename, digamos. A ese nivel es este problema, digamos, esa es la profundidad. Hace ruido la situación. Pero yo para entender mejor, porque este servicio de protección de la niñez, ¿es lo mismo entonces que el Sename? Es decir, no cambia absolutamente nada. No estamos pensando en los niños, solamente cambiaron el nombre. No hay ninguna protección que se le pueda entregar a estas criaturas. Es que hay 2 problemas que veo graves, que es lo que te decía, que el Sename debe dejar de ser un negocio, ¿no es cierto?, con estos OCAS, se les dice OCAS, organismos colaboradores de Sename. Y lo otro es que yo creo que tiene que cambiar esa mirada tan castigadora, digamos, que hay sobre las familias más desprotegidas socialmente de este país. Y lo otro que se tiene que empezar a hacer es trabajo con la familia. Las familias son súper castigadas, digamos, ¿no? En el mismo caso de Lisette, siempre se habló de Juana como la mujer, ¿no es cierto?, maltratadora que abandonaba a su hijo. Y a mí... Juana, aclaremos la Juana mamá de Poblete, digamos, ¿no? Y mucho de lo que me llamó la atención que en Sename, o la gente que investigaba sobre Sename no tenía perspectiva de género, ¿no? Y en esta investigación yo me fui dando cuenta al hablar con Juana que ella había sido víctima de violencia intrafamiliar, lo que había gatillado una depresión y esa depresión en un alcoholismo por el que fue castigada, digamos, ¿no? Entonces, pese a todo lo que pasó, su segunda hija, ¿no es cierto?, hermana de Lisette, ella siempre ha demostrado un profundo amor por Juana y Juana ha cambiado mucho. Entonces, ¿por qué un niño no puede sentir amor por una madre alcohólica? En los tribunales esa empatía no existe, no existe la separación, la institucionalización, ninguna especie de reunificación, sino más castigo a las mujeres, digamos, que están solas al cuidado, ¿no es cierto?, de sus hijos. Entonces lo que entendemos aquí es que hay un lobby tremendo respecto de quiénes son los que hacen el negocio, quiénes son los que reciben el dinero. En el Congreso tú puedes ver a estos personajes conversando, digamos, con parlamentarios y teniendo incidencia sobre los proyectos de ley que hay al respecto, digamos, ¿no? Entonces ese es el nivel. Sí, cuando tú, y yo creo que también lo que pasa ahora que, ¿no es cierto?, en la escritura de esta Carta Magna que se habla de este Chile neoliberal, ¿no es cierto?, con un país de cara a cambios, ¿no es cierto?, Sename tiene que ser un tema que tiene que cambiar, digamos, ¿no? Porque es una de las caras más neoliberales, digamos, de este país. Entonces, cuando la gente dice, pucha, pero es que los niños se los maltratan, sí, pero también pongamos ojo, digamos, en el negocio que se ha convertido, digamos, ¿no? Y por qué no hay ningún interés, repito, de que los niños dejen de estar institucionalizados. Bueno, la demostración más importante de que no existe mucho interés es que después de 5 años recién estamos viendo el juicio de lo que es de Lisette Villa, claro, que ya estaba más que claro. El hecho se fue de manos, claro, y acabó con la muerte de esta chiquitita de tan solo 11 años, el 11 de abril del 2016. Pero a tus ojos, quizás lo que se debería hacer, como en el caso, digamos, de Juana y de sus hijas, en vez de haberlas separado, ayudarles, de parte del Estado, entregarles la posibilidad de tener el respaldo de un profesional que le pueda dar las herramientas para poder sacar adelante tanto a la hija como a la madre, y no más bien separarlos y crear esa angustia en cada una de ellas. O sea, lo que ocurre también, hay harto desarraigo, digamos, ¿no? Y en ese mismo CREAT, la mamá de la niña que pudo denunciar todo lo que había pasado, ella sufrió mucho, sufrió particularmente lo mismo, ¿no? En un momento clave que ella está al cuidado de su hijo, sufre depresión, también le quitan su hija. Y ella decía que siempre se le están haciendo muchas exigencias, por ejemplo, llegar a ciertas horas en las reuniones, ¿no es cierto?, que tienen con los psicólogos, etcétera, o con estas llamadas doplas psicosociales, y muchas veces trabajan de auxiliares de aseo y no pueden ir. No pueden. Y las castigan por esas situaciones. A la mamá, ¿le entregaron alguna ayuda también como para poder ella estar a la altura de poder recuperar a su hija? No, al contrario, lo que reciben son exigencias, castigos, incluso reciben ciertas amenazas, digamos, no te vamos a quitar tu hija va a salir en adopción, ese tipo de situaciones. Ella vive mucha violencia institucional, o sea, y la violencia institucional multiplica a una mujer, digamos, también, ¿no?, que está sola, que no puede llegar, que no puede tener, su casa no puede tener ciertas características. Ese tipo de situaciones ellas las develan y en el libro aparecen muchas mujeres denunciando ese tipo de situaciones. Y cuando hablamos acerca de la educación, ¿tienen posibilidades las personas que están en el Sename, los niños que están en el Sename, a acceder a alguna? Es que ese es el segundo problema que te quería mencionar, porque hay un problema de intersector, digamos. Vamos a hacer algo, Carolina. Te propongo algo. Porque yo encuentro que el tema de la educación es para hablarlo en largo.
tendido, con tiempo, descansados. Pero hoy es justamente lo que no tenemos, no nos queda tiempo. Pero te voy a decir algo, voy a recomendar el libro tuyo, Abandonados, para saber más respecto de lo que ocurre al interior del Sename, para que estemos todos más a caballo respecto de lo que realmente es nuestra sociedad y de lo que está ocurriendo con estos pequeños. Y te queremos dejar invitada, por supuesto, a seguir hablando, para que nos cuentes si es que efectivamente el Estado se hace cargo de entregarle una educación de nivel a estos niñitos. Pero una cosita solo, es decir que estos niños eran muy cortos, siguen siendo el pelo de la cola. Cuando quieren encontrar desde los centros un lugar donde estudiar, no los dejan y tampoco reciben atención médica. Eso es complicado. Era un poco lo que te decía, el título de llevar el título de decir estuve en el Sename. Claro. De eso vamos a estar hablando y mucho más próximamente, ¿te parece? Sí, muchas gracias por la invitación. Carolina Rojas estuvo con nosotros aquí en Cadena Nacional.